Buenas noches, un gusto de saludarles este día viernes, con este clima fresco que tenemos estos días. Ya son los vientos ya son de diciembre, ya no son los vientos de octubre. Estamos en el mes de diciembre y esperamos que así esté todo el mes fresquito para que podamos disfrutar y que ya el próximo año, cuando vengan los calores, ya hemos disfrutado, nuestro cuerpo ha disfrutado estos climas. Vamos a tener un nuevo programa. Este día lo voy a dedicar a un punto que me llamó la atención y tiene que ver con la actuación de Nayib Bukele, que en una de sus salidas, diríamos, públicas que ha tenido, y está saliendo más seguido, expresó una molestia que lo estuviéramos comparando con lo que planteaba su padre, don Armando Bukele, y que, bueno, cuestionó que los que lo estábamos criticando dijéramos como que conocíamos bien el pensamiento de don Armando, y él pues, ahí quiso demostrar supuestamente que porque él había vivido 40 años, 4 horas decía, diarias con el papá, pues él lo conocía más, como queriendo decir que lo que estaba haciendo justamente su papá era lo que pensaba y que si estuviera vivo, pues a lo mejor estuviera apoyándolo. Eso me llamó la atención porque yo he sido uno de los que estaba pendiente del programa de don Armando Bukele cuando él salía en televisión, con ese programa en TV, que justamente, y también en YouTube, a nivel de las redes, aclarando conceptos. Se llamaba, bueno, ha quedado una grabación muy buena de muchos años. De eso vamos a hablar. Quiero hacer una reflexión sobre este punto. Me llamó la atención. Previo a eso, vamos a mencionar lo del calendario festivo y conmemorativo que nos plantea el colectivo Universitarios por la Democracia. Estamos en el mes de diciembre, lo que traigo son las fechas de la segunda semana, lo que viene, ya lo que pasó, lo mencioné la semana pasada. Para esta semana que viene tenemos 4 fechas. 9 de diciembre, que justamente es el día lunes próximo, Día Internacional de los Defensores de los Derechos Humanos. De la semana que viene, la Semana de los Derechos Humanos. El 10, 1948, la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso es que ese día, el 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que ahí tenemos las organizaciones de derechos humanos que con seguridad van a desarrollar alguna actividad en el marco de esta conmemoración para reflexionar sobre el tema de los derechos humanos en El Salvador. Y los días 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 se da la masacre del Mozote y comunidades aledañas allá en Morazán, en el marco de la guerra civil. Esta masacre es considerada la mayor masacre de niños en toda América Latina en el siglo XX. De casi 1,000 personas asesinadas, entre abuelos, mujeres embarazadas, mujeres jóvenes, estaban niños y diríamos menores de edad. La cantidad es arriba de 500 niños que fueron asesinados en esta masacre del Mozote. Además de esta está la otra masacre, aquí recordando las mayores masacres en América Latina en el siglo XX. También El Salvador tiene otra masacre, la de 1932. Han sido las 2 mayores masacres. Imagínense de lo que estamos destacando en el mundo, en los rankings. Tenemos otra cuestión que ya en sentido positivo es el único país que tiene la prohibición, una ley que prohíbe la explotación minera, de la cual Bukele se siente, diríamos, muy mal, y la población se siente muy orgullosa de ser el primer país donde la minería metálica sufrió una derrota estratégica y que la lucha va a ser que Bukele no pueda derogar esa ley, ya que ahí tenemos una garantía en cuanto a la defensa del medio ambiente. Claro, la lucha es mayor porque hay otras formas de dañar el medio ambiente y la salud de nuestra población, pero esa es una primera victoria importante que ha costado sangre. Hay mártires de Cabañas,
varios campesinos que fueron asesinados en el marco de esta lucha. Bueno, tenemos ese calendario, una semana, la próxima semana vamos a ver la siguiente, del mes de diciembre. Antes de abordar el tema, también quiero hacer una denuncia. Justamente el día miércoles, recién pasado, se dio una situación de una acción de Fiscalía y la policía que fueron a allanar la residencia de la periodista Mónica Rodríguez, y también las instalaciones de Radio Bálsamo, que funcionan en esa zona de Zaragoza, y también diríamos, la misma oficina de la Asociación Comunitaria ACUA, donde estaba ahí el representante Steve Magaña, que también fue, diríamos, de alguna manera interrogado, cuestionado. Y claro, esa acción es una acción arbitraria, una acción represiva, ya que no le presentaron ninguna documentación para hacer semejante acción. Le dijeron que todo era un caso que estaba en total reserva, que este es el argumento del que están usando hoy para actuar, diríamos, de manera arbitraria, ilegal, y así pues justificar sus acciones. Y esto es un claro ataque al periodismo, no tiene otro nombre, es una agresión al periodismo, es para amedrentar, y también fueron a decomisar el equipo, memoria, disco duro, afectando el trabajo, porque eso es lo que están haciendo también, afectando el trabajo de comunicación, la gran labor que está desarrollando la Radio Bálsamo en esa zona y la periodista Mónica Rodríguez. Que decirles que Mónica Rodríguez fue una periodista que, según tengo el dato acá, fue despedida en el 2000, si mal no tengo el dato, 2002, quiero ver. Sí, fue despedida de Canal 10. De Canal 10. Y ella estaba en ley de salario, no era funcionaria, y la despidieron en el 2020, si mal no recuerdo. La despidieron por, digamos, pérdida de confianza. Eso no es un trabajo. La ley de salario, hay estabilidad laboral, no son puestos de confianza, y así de esa manera ilegal la han quitado, siendo una trabajadora de 9 años de trabajar en Canal 10, y de ley de salario. Entonces aquí vemos ya una persecución política que está teniendo la compañera. Y claro, la labor es importante en lo que está haciendo con Radio Bálsamo. Y el temor que hay es que a partir de la información que le han quitado en ese allanamiento, se pueda estar armando otro caso, igual o peor que el caso de los compañeros líderes ambientales de Santa Marta. Porque ya la Fiscalía se ha convertido en una fábrica de construcción de casos, de acusaciones contra, diríamos, profesionales, en este caso, que son críticos de la gestión, que es un derecho constitucional. Eso no es ningún delito de que yo no comparta la forma de gestión del presidente inconstitucional que tenemos. Ese es un derecho y lo hacemos con respeto, muy profundo, muy profesional. En el caso de ella, fue estudiante de periodismo, yo sé la formación que tiene. Y por eso estamos preocupados y denunciando, pero al mismo tiempo siendo muy solidario con la periodista Mónica Rodríguez y el señor Steve, en cuanto a este momento, y invitarlos a seguir adelante y que se denuncie a nivel internacional, porque esta es una nueva agresión al periodismo en este caso. Bueno, tenemos esto que está vinculado con el tema que vamos a abordar. Yo he titulado, ya entrando en materia, el tema de ahora, cuando una tal astilla es lo contrario de un tal palo. Hay un dicho popular que tenemos, de tal palo, tal astilla. Aquí lo está planteado a la inversa, diríamos a lo contrario. Y esto por estas declaraciones que dio Bukele cuando fue a inaugurar esta construcción allá en San Miguel, tomó unos minutos para referirse a lo que le habían estado proyectando y divulgando de lo que decía su padre y lo que él estaba haciendo. Muy molesto, lo siento mucho, pero a don Armando Bukele no solo lo conoce él,
los conocimos varios, bueno, y los universitarios también tuvimos la oportunidad de conocerlo. En lo personal fue cuando él estuvo en la Asamblea General Universitaria, fue representante profesional en la Asamblea General Universitaria, y ahí tuve la oportunidad hasta de reunirme con él, a discutir algunos puntos, porque yo estaba muy activo a nivel organizativo en la universidad. Y él, pues, sabíamos que había sido un estudiante muy destacado, muy inteligente, había salido con un coeficiente, se graduó de unidad de mérito de 9.9, casi el 10. Ese era Armando Bukele, una persona muy inteligente, pero también muy sensible con las causas sociales. Así es que no se necesita convivir en el caso de él, con él 40 años para conocerlo. Y este recurso que utiliza Bukele de decir que nadie lo conoce más que él, como queriendo descalificar las mismas declaraciones de su papá, porque nadie se ha puesto a decir, sin presentar los videos, de cuál era el planteamiento que daba don Armando Bukele. Ahí están todos en las redes, yo invito a que veamos las redes, ahí están los programas de Aclarando Conceptos, con temas muy interesantes y de interés nacional, sobre varias temáticas. Y un poco quiero presentar eso. ¿Por qué estoy diciendo que esa tal astilla es lo contrario de ese tal palo? Y justamente uno de los primeros puntos donde se le cuestionó a Bukele lo que estaba haciendo y lo cuestionamos justamente presentándose las declaraciones del padre, es con respecto a la reelección. Fíjense que este tema de la reelección ya don Armando Bukele lo tuvo en su agenda, lo abordó, y justamente hay una de esos programas donde él cuestionó alguna intención que tenía, en este caso la derecha, con el que se estaba disputando el tema del poder, que eran los areneros, esa situación, y era porque la derecha tenía una campaña en contra del FMLN, de que se llegaba al poder, el FMLN iba a cambiar la Constitución. Y él lo que decía, y era muy enfático en esto, nadie está por encima de la Constitución. La Constitución no permite la reelección, porque era lo que decían la derecha en ese momento, de que el FMLN quería perpetuarse en el poder con el tema de la reelección en cuanto al que quedara en el gobierno. Y mencionaba que la Fuerza Armada está para cumplir y para hacer cumplir la Constitución, y que no puede ni incumplirla ella, ni permitir o colaborar, mucho menos, para que otras incumplan la Constitución. Unas palabras proféticas, realmente son palabras proféticas con lo que ha pasado en nuestro país. Mencionó los artículos, el famoso artículo pétreo, el 248, que prohíbe, el artículo 88, y mencionó el artículo 87, el famoso artículo 87, donde está establecido que al haber una intención de ese tipo, que eran de las prohibiciones que hay a nivel constitucional, y una es la reelección, no dar la alternancia, el derecho a la insurrección que tiene el pueblo. Y fue muy enfático en eso, muy enfático, y decía que el pueblo no debe permitir y que tenemos ese derecho a la insurrección. Fue muy fuerte, muy directo, muy concreto. Yo no necesito 40 años. De por sí, don Armando Bukele era una persona muy lúcida, tenía una gran capacidad de comunicación y para plantear sus ideas. Y el lenguaje que utilizaba era para que lo entendiera hasta la persona más sencilla de nuestro pueblo. Porque no lo hacía pensando solo en las personas académicas, sino en la población. Ese mensaje era, y tenía una audiencia increíble. Así es que está muy claro acá. En este tema, sobre este tema de la reelección, el mismo Bukele hizo varias entrevistas, y por eso salieron todo eso. Suerte que están en las grabaciones. Y se confrontó todo lo que está haciendo Bukele en ese tiempo de la reelección con sus mismos planteamientos. Y él decía, yo solo tengo, ya en los primeros años de la primera gestión, él aseguraba que él solo iba a cumplir 5 años y a qué edad iba a dejar de ser presidente, porque era prohibida la reelección.
Está claro que fue en los últimos 2 años que ya maquinaron toda esta acción. ¿Y qué hizo él? Lo contrario a lo que predicaba su padre. Planteó la reelección, aprovechando una situación coyuntural de apoyo muy fuerte que tiene la población, hoy menos, ¿verdad? Pero en ese momento, y así como tenemos este segundo mandato inconstitucional, ¿verdad? Pero decirle y recordarle que esta situación su padre la rechazaba tajantemente, ¿verdad? Así es que lo sentimos mucho que tenga esta condición. Un segundo punto tiene que ver con la forma de gobernar, con la gobernanza. Hay uno de los programas para mí muy emblemáticos cuando se refirió a la masacre campesina de 1932. Y él se refería a Maximiliano Hernández Martínez, que llegó al poder y le reconocía en el tema de la gestión pública la cuestión de la recuperación de la economía. Él decía que tomó buenas medidas después de ya en el 33, 34, 35. Pero cuando se refirió al tema de la masacre, ahí sí fue muy claro, directo, contundente, que él dijo, lo catalogó como un verdadero asesino. Él dijo que él consideraba que no era un ladrón, al menos en eso salvaba a Maximiliano Hernández Martínez, pero a nivel de la gestión de cómo afrontar la crisis que había con la población, lo catalogó un asesino. Y dijo, un dictador despiadado. Buscaba controlar la vida de los ciudadanos, vean como que es una cuestión profética. Entorpecía los medios masivos de comunicación, censurándolos, hasta cerrándolos. Expulsaba, apresaba y exiliaba opositores. Despreciaba la calidad del ser humano, vean los calificativos, y mató dentro de su dictadura 50,000 personas, manejó esta cifra, porque ya es todo el periodo de la gestión. En el marco de la insurrección y la derrota, él asegura que fueron asesinadas 35,000 personas. Eliminó la democracia y los derechos humanos en El Salvador. Vean, no hizo un perfil de un gobernante democrático, nada que ver, que era la visión que él tenía. Hay otro programa donde él destaca esas características del buen gobernante. Hay que rechazó ese perfil de gobernar. ¿Y qué tenemos hoy con Nayib Bukele? Lo contrario del perfil que él tenía del buen gobernante. Y justamente por eso que casa las características que él planteó con lo que estamos viendo en la actualidad. Vemos cómo con la justificación de perseguir la delincuencia, aprobó ese régimen de excepción, con lo cual, además de desarticular las estructuras criminales, que eso todavía hay gato encerrado, insisto, hay gato encerrado. En cuanto a las estructuras criminales, el SECOP no es más que un reality show ahí. Eso está pendiente. Pero utilizando eso como justificación, diríamos, hizo una captura indiscriminada de muchos jóvenes, fundamentalmente muchos jóvenes inocentes, que como lo dice el Socorro Jurídico Humanitario, hay como 30,000 jóvenes o personas inocentes en los centros penales siendo torturados. Desde la misma captura, la detención ya es una captura. Y los testimonios que dicen las personas que salen libres de la tortura física, el maltrato, el no darles de comer, el no llevarlos a atención médica, esa es parte de la tortura. Y hay asesinatos, ¿no? Entonces vemos todo este comportamiento que casa justamente con el perfil que don Armando Bukele planteaba de Maximiliano Hernández Martínez, asesinando una cantidad, ya lleva varios asesinatos en la cuestión de las cárceles. Han hecho que miles de familias en este momento estén viviendo un drama humano, pero completo, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel económico, porque la mayoría de los detenidos son gente de escasos recursos y que están, bueno, en esa obligación de llevar paquetes alimentarios, que es el gran negocio que tienen en las cárceles, de $120 a $150 mensuales.
familias que eso es lo que logran recoger para vivir como familia y tienen que compartirlo con el que está preso. Un drama humano, el dolor que sufre la familia salvadoreña, diríamos, de escasos recursos. Entonces el pueblo solo cambió de verdugo. Y así tenemos también a otros líderes que están sometidos a esta tortura, como es el caso de los líderes de Santa Marta, que ya habían logrado su libertad a partir diríamos, de la actuación responsable, ética, legal de este tribunal de sentencia, y que justo manipulando el sistema judicial, la Cámara de Cojute acaba de declarar que eso no vale y que hay que repetir el juicio. En cuanto a los líderes, que ahora ha quedado más al descubierto, que es una acción eminentemente política, parte de la persecución del liderazgo social de nuestro país que está luchando diríamos, en la defensa de los derechos humanos, y en el caso de estos líderes, el tema, la lucha contra la minería metálica, que acaba de, como dice ahí, que Pachito está del Río, uno de los programas, en cuanto a que la intención ya no pudo sostenerlo, ahora ya tuvo que dejar claramente que quiere reactivar la explotación minera en nuestro país. Y por eso era la acción de reprimir, de capturar a este liderazgo, que son héroes nacionales, le guste o no le guste, son héroes nacionales en la defensa del medio ambiente y en defensa de la vida de nuestra población. Por eso es que es importante el apoyo que nuestra población le está dando a nuestros líderes, y tenemos que acompañarlos y denunciarlos y seguir en esa lucha. Esa es la forma de apoyarlos también, ser consecuentes. Tenemos que evitar que esa ley de prohibición de la explotación minera en nuestro país vaya a ser derogada. Así es que hay que mantener la lucha. Hoy lo que tenemos es, como él mismo lo dice, él mismo lo reconoce, un dictador culto. O sea que él lo reivindica. Esta tal astilla es lo contrario a ese tal palo. Seguimos viendo eso. Y así teníamos otro punto, pero ya con la cuestión del programa, la duración. Solo voy a mencionar sobre el tema de la corrupción, que también don Armando Bukele dedicó al tema de la corrupción. Y justamente las características de la gestión de Bukele casan con lo que don Armando Bukele cuestionaba en aquel tiempo, que eran los gobiernos de arena, de cómo hacían los negocios, cómo saqueaban el Estado, esa derecha. Hoy esta derecha está haciendo lo mismo, al frente de, bueno, su hijo, lastimosamente. ¿Qué estará pensando don Armando Bukele en la tumba? Así es que esta astilla, diríamos, no es lo contrario de ese tal palo, lastimosamente. Y lo sentimos mucho por don Armando Bukele, ¿verdad?, que aportó tanto a nuestro país y en la defensa de la Universidad de El Salvador. Uno de sus programas dedicó para defender la Universidad de El Salvador, que había que apoyarla, y cuestionaba que la derecha estaba queriendo privatizar la educación superior. Y hoy ver a su hijo justamente haciendo eso, de una forma, diríamos, muy irresponsable. El hecho mismo, para ir cerrando ya el programa, de cómo está buscando saquear el Estado y también darle la espalda a las necesidades de la población. Tenemos el proyecto del presupuesto 2025 de la Nación, en el cual sabemos que hay una reducción en cuanto a las áreas de atención de las necesidades sociales y el despido de miles de trabajadores. Ahí tenemos una lista que nos ha pasado tanto el Frente Magisterial Salvadoreño y el Movimiento de Trabajadores Despedidos, una lista ya de 134 despidos y esperamos miles, que es la carta de Navidad que van a recibir muchos trabajadores del área de salud, 33 despedidos, varios miembros de junta directiva, del MINED 13 despedidos, del Instituto de Bienestar Magisterial 5, del MAC 14, del Ministerio de Hacienda 3, del Tribunal Supremo Electoral 30, de CONAVIPE 17 y 2 de ellos de junta directiva, del Consejo de la Corte Suprema de Justicia 19 van en este momento, y vamos a ir sumando, vamos a estar poniéndolos al día de cada semana de cuántos despidos se van dando en el aparato de Estado con esta política de Bukele, que está buscando reducir el aparato de Estado en su área social y en contrapartida fortalecer la Fuerza Armada y el tema de la propaganda de casa presidencial. Así es que lo sentimos mucho por Nayib Bukele, pero
Su padre era una persona muy comprometida con nuestro pueblo, tenía una visión muy clara, lo deja claro en estos programas. No necesitamos haber convivido con él 40 años. Lamentamos que él, que haya vivido ese tiempo, no haya aprendido de esas enseñanzas de su padre y ahora no sea tal astilla de tal palo. Lastimosamente, aquí no se aplica ese dicho popular, que eso es lo que busca expresar. Los hijos deben heredar y actuar, diríamos, siguiendo el ejemplo de sus padres, y aquí ha sido todo lo contrario, todo lo contrario. Lo bueno es que nuestro pueblo está poco a poco entendiendo la situación a partir de lo que está siendo ya afectado en diferentes sectores, y esta lucha continúa, como lo decía don Armando Bukele, que la población no debe permitir que un gobierno, diríamos, nefasto, que cause mucho daño, lo haga de manera impune y contra la impunidad. Y él invitaba hasta la insurrección popular. Ahí están los programas. Así que con estas palabras finalizo. Pasen buenas noches. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo programa.